Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Lascano y el día de hoy les comentaré sobre el documental histórico de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias mundiales agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera vez y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 70 y 80 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron con la única gran fuerza capaz de combatir las potencias del Eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del Eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del Eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región.